Amén, hermanos. Dios les bendiga en este día grandemente a cada uno de ustedes. Un gran saludo de parte de mi familia. Y hoy le doy gracias a Dios porque me ha, hoy me ha dado la bendición nuestro Dios de poder compartir una palabra para cada uno de ustedes. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Romanos 5. Romanos 5, vamos a leer del 2 al 5. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, Romanos 5, del 2 al 5. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a volver a leer el 2, el 3 y el 4. Dice la palabra de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amén, gloria a Dios. Dice, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Gloria a Dios. Y el tema de hoy dice, la plenitud de la esperanza y la fe en Dios. Hermanos, yo creo que todos tenemos esa esperanza, esa fe en Dios, en que un día el Señor vendrá por su iglesia. Pero, ¿cómo vamos a estar? ¿Será que pierdamos la fe y la esperanza en Él? La virtud de la esperanza, hermanos, corresponde a ese anhelo de felicidad. Nosotros debemos estar gozosos y felices porque tenemos una esperanza en Dios, que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Consiste en confiar con certeza en las promesas de salvación, en las promesas que el Señor nos da. Sin esperanza, hermanos, el hombre se encierra en el horizonte de este mundo. A lo mejor se desespere y se pregunte muchas cosas y pierda la visión de la vida eterna, que eso puede pasar, hermanos, en alguno de nosotros. Lucha y lucha contra todas las dificultades que puedan pasar en este mundo, pero la esperanza es la seguridad en algo futuro. Y esa es la esperanza que todo cristiano tiene, que tiene a Cristo Jesús. Hermanos, tenemos en la palabra de Dios un ejemplo del cual yo creo que todos hemos leído esta parte de la palabra de Dios. En el libro de Job, muy claro, un ejemplo muy claro, donde Job, a pesar de todo lo que él pasó, a pesar de todo lo que él sufrió, a pesar de su enfermedad, a pesar de todo lo que perdió, él estaba confiando en el Señor. Y nunca perdió la visión, nunca perdió la fe, nunca perdió la esperanza en Cristo. Sí, porque sabía que el Señor estaba con él. A pesar de que su esposa le decía que maldijera a su Dios, pero él decía, yo sé que mi Redentor vive. Esa esperanza y esa fe que él tenía en Dios era tan segura en su vida cotidiana, en su vida de aflicción, en su vida de desesperación. Pero, hermanos, la esperanza de la cual vamos a nosotros a hablar es aquella que procede de Dios, la cual Dios nos ha prometido y nos ha anunciado a cada uno de nosotros por medio de su palabra.
Él es nuestro Dios de esperanza. En estos momentos de lo cual estamos pasando, en estas angustias, en estas tribulaciones, en este ataque que ha llegado al mundo, nuestro Dios desea que nosotros anhelemos y esperamos cosas de Él y que la esperanza en Él esté precisamente cada día en nosotros. En quien esperamos, hermanos, en Dios. Debemos de esperar y tener esa fe en Dios. Pero hoy yo hago esta pregunta: ¿cómo tener esperanza y confianza en Dios? Dice en Hebreos 11:1, dice, por medio de la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe de todo cristiano. Pero la certeza significa la confianza en que nuestras esperanzas son válidas. Nuestra esperanza es válida. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios vendrá por nosotros. Él está con nosotros. La convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad. Esa es la convicción de todo cristiano. Debe de estar en la seguridad de toda la verdad. ¿Y dónde está toda la verdad, hermanos? En su palabra. En esas promesas de las cuales Él habla en su palabra, esas promesas que a lo mejor no llegan, pero que un día llegarán en nuestra vida. Y tenemos un ejemplo en la Biblia, en el libro de Josué, cuando Josué está al frente de la tierra prometida por Dios. Es la esperanza hecha realidad. Al cruzar al otro lado del río Jordán, junto con su pueblo, pero para no poder cruzar el río, que él sabía que a lo mejor había excusas y que no estaba preparado de poder pasar, de poder cruzar. Pero el Señor le decía al Señor, lo animaba a tener una nueva actitud y le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y hoy el Señor, hermano, nos dice a nosotros que nos esforcemos y que seamos valientes, a pesar de todo las circunstancias que estemos pasando. El Señor está con nosotros como lo estuvo con Josué en ese momento. ¿Qué es lo que corresponde realizar en ese momento, Josué? Sin duda que empezar a caminar y avanzar hasta lograr el objetivo establecido, en este caso, la conquista de la tierra prometida. Josué debía tener fe y esperanza en Dios, así como nosotros debemos de tener esa confianza y esa fe en Dios. Amén. El salmista David confiaba en la palabra de Dios porque es eterna. Dice el salmista en el Salmo 119:89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Aquí, hermanos, se ve una razón de por qué el salmista tenía su esperanza en la palabra de Dios. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. La palabra de Dios, hermanos, debe de permanecer siempre en cada uno de nosotros. Pero, hermanos, la fe es probada en cada uno de nosotros. Cuando nos preguntamos, ¿cuándo vendrá el Señor Jesucristo? ¿Cuándo vendrá el Señor? Se dice hablar, se dice esto y se dice el otro, pero nos preguntamos, ¿cuándo será ese día? Y nos preguntamos, ¿por qué se dice que el Señor vendrá? ¿Pero cuándo? Nos hacemos muchas preguntas.
cuando las promesas de Dios parecen irrealizables. Y nos preguntamos cuándo serán ese día, cuándo serán esas promesas hechas realidad. Aquí, hermanos, es cuando debemos perseverar, cuando debemos manifestar esa fe en cada uno de nosotros, esperando en el Señor. Y que a lo mejor en este tiempo, en este mundo ahora, muchos, a lo mejor hasta cristianos como nosotros, nos preguntamos, Señor, ¿por qué tenemos que pasar esto? ¿Por qué? ¿Por qué tus promesas no son todavía realizadas? Pero el Señor tiene su tiempo. El Señor sabe que dice su palabra que pasarían dolores, angustias, tribulaciones. Y fíjense, hermanos, que esto no es nada. Esto es principio de dolores. Esto es un principio de lo que mucho todavía va a pasar y que a lo mejor vayamos nosotros a padecerlo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confiar y esperar en el Señor. Pasaremos, el Señor nunca nos ha dicho que nuestra vida vaya a ser maravillosa, que no vamos a sufrir, que no vamos a padecer. Sí, como lo padecieron muchos hombres antes, nosotros también. Pero ¿qué decía Job? Yo sé que mi Redentor vive. Y él, la gran bendición al final fue que el Señor le multiplicara y le diera la gran bendición de poder sanarlo de esa enfermedad. Así nosotros, hermanos, que esta realidad quede en nosotros, que estamos en el camino, que estamos padeciendo, que estamos en tribulación, que estamos en angustia, que estamos en pestes, que estamos en enfermedades. Pero dice el Señor, confiar. Están en el mundo, dice, pero no son del mundo. ¿De quién somos, hermanos? De Cristo. Pero ¿cómo nos da la palabra de Dios esperanza? Dice el salmista David que la palabra de Dios nos sostiene. Dice en el Salmo 119, 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y ciertamente así es. ¿Por qué estamos sostenidos nosotros? ¿Por qué sentimos que Dios está con nosotros? Porque cada día, hermanos, conocemos más de Él. Cada día nosotros tenemos más fe en Él. Cada día nosotros no esperamos en que un día a lo mejor el Señor venga, no sabemos en qué momento, pero esperamos en que esa esperanza la tenemos en Él. Estamos en aflicción, padecemos, pero el Señor está con nosotros. En esta situación, hermanos, por el cual estamos pasando ahorita en el mundo, sobre esta pandemia, a lo mejor sí nos da un poco de temor, pero al fondo el Espíritu Santo nos hace redarguir y nos dice, el Señor está contigo. Clama a Él, dice tu palabra, clama a mí y yo te responderé. Y lo que nos queda, hermanos, es clamar al Señor, porque vivimos en este mundo, estamos en este mundo. Y vamos a lo mejor también a padecer. Vamos a estar también con esas angustias y esas tribulaciones. Pero el Señor, sabemos que el Señor cada día nos habla a nuestra vida. Yo le doy gracias a Dios porque a pesar de que en la familia, hermanos, también han padecido esta situación y tal vez muy difícil. Y tal vez a almas que uno les está hablando apenas. Pero ellos reconocen, al final reconocen que realmente les falta buscar más al Señor. Yo tengo un cuñado que está padeciendo y que estuvo en el hospital 2 días y que yo le llamaba en cada momento y que él quería que uno le hablara, que uno le diera a él una palabra de consuelo porque él estaba muy afligido. Pero muchas veces, hermanos, el enemigo nos orilla a salirnos del camino. Yo le doy gloria a Dios
porque a pesar de todo, el Señor está con nosotros. A pesar de todo, el Señor escucha nuestro clamor, porque oramos, dice, orar los unos por los otros. Y ahí vemos la bendición de Dios. Amén, gloria a Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios en Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, de toda paz, en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Porque Dios es la fuente de la esperanza, hermanos. Dice que la esperanza nos llene en nosotros, el no desesperarnos en decir, ¿cuándo va a ser ese día? ¿Por qué padezco? ¿Por qué estas cosas? Sino que nosotros estemos gozosos y que haya paz en nuestro corazón, a pesar de todo, porque sabemos que la esperanza la tenemos en Cristo Jesús. Porque Dios es la fuente, dice, la fuente de la esperanza en que un día estaremos con Él. Hermanos, la fe debe triunfar en cada uno de nosotros. Creer en la grandeza de Dios a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de todo lo que existe a nuestro alrededor. Nuestra fe debe de estar en Cristo Jesús. Debemos tener esa fe en Dios a pesar de las consecuencias. No importa por lo que estemos pasando, Dios está con nosotros. Dice su palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, porque yo he vencido. Yo he vencido al mundo. A pesar de todos los acontecimientos que están pasando ahorita, nosotros confiamos en el Señor. Decía el salmista David que ni la más severa de las persecuciones, o de las angustias podrá destruir nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. De todo aquel que encuentra su delicia en la palabra de Dios. De todo aquel que cree en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es real. Y todo esto que está pasando, hermanos, ustedes y yo lo sabemos, que está escrito en la palabra de Dios. Si no fuera por la ley, dice el salmista, ya hubiera perecido. Y hermanos, esta es una gran verdad. En nuestro Dios está la palabra de Dios. Con su poder nos sostiene. Pero ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros, hermanos? Si nosotros nos desviamos, si nosotros, el enemigo nos habla y nos hace confundirnos o nos llena de mentiras. Tenemos que estar alertos porque estas situaciones las vamos a pasar. A lo mejor el enemigo nos habla al oído y nos dice, ¿dónde está tu Dios? Como la esposa de Job le decía, ¿dónde está tu Dios? Maldícelo. No, hermanos, el Señor está con nosotros. Dice el salmista David, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Porque hoy yo estoy aquí hablando de la palabra, porque tú hoy estás escuchando de la palabra. ¿Por qué? Porque has tenido esa fe en Cristo Jesús. Porque un día ha llegado alguien a tocar a tu puerta y no le has abierto la puerta a la persona que Dios ha enviado, sino se la has abierto a Cristo Jesús. Por lo cual tú no te olvidas de tus mandamientos y tu guía debe de ser los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, que siempre habite en ti.
Debemos vivir conforme a sus mandamientos y obedecerlos. Pero, ¿qué sucede cuando tengo esperanza en Dios? Dice en Isaías, miren, yo leía este texto y realmente así es. Dice en Isaías 40:31, para los que esperan y confían en el Señor, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, no se cansarán, caminarán y no se cansarán. Nosotros tenemos que seguir el camino, tenemos que seguir la meta. ¿Por qué? No desmayar, seguir, correr, avanzar, seguir buscando cada día de Dios, seguir confiando en las promesas, seguir creyendo, seguir teniendo esa fe y esa esperanza en Cristo. Y hoy el Señor nos está diciendo, pero los que esperan y confían en el Señor, dice, serán renovados, dice, con fuerza, se cansarán, pero se levantarán. Y hoy el Señor nos dice a nosotros eso. Tal vez nos cansemos, tal vez estemos agotados, pero debemos levantarnos. Hermanos, esperamos en el Señor, tenemos esa esperanza en el Señor siempre. Nos gloriaremos en la esperanza de la gloria de Dios. Y ahora, hermanos, vivimos en esperanza y esperamos a Cristo, en que un día venga por su iglesia. Dice en Romanos 15:4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza, se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra de Dios nos habla, hermano, cada día. Dice, por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras, porque ¿quién nos da el consuelo? La palabra de Dios. El Señor habla cada día en nuestras vidas. Estamos afligidos, estamos angustiados. Lee la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te va a dar una palabra de aliento. Dice, y tengamos esa esperanza en Él. Amén. Gloria a Dios. Yo pregunto hoy, hermanos, ¿será la palabra de Dios suficiente para darnos esperanza en estos días? Mi respuesta, yo diría que sí. ¿Por qué? Porque vemos que la palabra de Dios nos ha dado a nosotros esa guía en nuestra vida. Desde que un día nosotros abrimos nuestro corazón y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y vemos que la palabra de Dios es real. Y que no nos lo vengan a decir, sino que realmente nosotros debemos de confiar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que nos habla la palabra de Dios, todas las promesas del Señor, sabemos que son reales. Nos enfrentamos a enemigos y tendremos aflicciones, como todo hijo de Dios. En el pasado, también sus hijos pasaron tribulaciones, pasaron angustias, pasaron dificultades, pero igual que ellos, también nosotros lo estamos viviendo. Cada día pasan muchas situaciones y cada día va conforme pasando el tiempo, va habiendo más ciertas cosas difíciles de las cuales están escritas en la palabra de Dios. ¿Será nuestra esperanza en que un día el Señor vamos a confiar, un día vamos a estar en su presencia? Vendrán en tiempos difíciles, pero el Señor estará con nosotros. Decía David, porque estoy como el odre, como una botella al humo. Estamos a veces a punto
de explotar, pero estaremos llenos de angustia, en una profunda agonía. Pero no nos olvidemos de sus mandamientos. Allí está nuestra esperanza en Cristo. Dios no nos va a desamparar. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y yo ahorita me hace recordar, hermanos, la aflicción que pasó mi hermano Juan. A mí me platicaba su familia y yo lo veía porque diariamente yo veía a mi hermana Francisca, a Laura, que son familiares cercanos a él. Y veía yo su preocupación de cómo él estaba sufriendo. Y que lo mejor, como dice aquí el salmista, porque estoy como el como humo en una botella. Estamos a punto de explotar, estamos a punto de, a lo mejor, de desesperarnos. Pero mi hermano sabía que el Señor estaba con él. Y sabía que el Señor lo iba a levantar. Y yo les decía a mis hermanas, lo único que nos queda es orar al Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene la última palabra. Porque Él ha venido y ha sufrido por cada uno de nosotros. Dice, Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Y realmente, hermanos, el Señor nos ama. La verdad, hermanos, todo cristiano también va a padecer. Todo cristiano también sufre. Pero sabemos que encima de todo eso el Señor está con nosotros. Él no nos va a desamparar. Porque como dice en Romanos 8:35, y que yo hoy puedo decir, ¿qué me separará del amor de Cristo? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Y esto lo dice en Romanos 8:35. ¿Angustia? ¿Qué nos separará? ¿Angustia? ¿Tribulación? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Dice, por tales cosas, el amor de Dios ha sido grande en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Y de nada, por ningún motivo, podamos nosotros decir, el Señor no está con nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Y nada de estas circunstancias nos hará separarnos de Él. Nada nos podrá separar de Él. Ante todas estas cosas, dice su palabra, somos más que vencedores. Porque la victoria, hermanos, siempre la vamos a tener en Cristo Jesús. Por medio de aquel que nos amó. Así que, hermanos, ¿qué nos podrá separar de Dios? Nada. Tenemos la esperanza en Él, en que un día vendrá por su iglesia. Pero, hermanos, también nos preguntamos hoy, ¿qué pasará para todos aquellos que no han obedecido a Dios? Cuidado. ¿Dónde está su esperanza de todos aquellos que no han obedecido la palabra de Dios? A lo mejor hay algo por ahí en alguno de nosotros. A lo mejor hay alguien por ahí que tenga algún temor, que tenga alguna respuesta que el Señor no le ha dado y que desconfíe. Pero el Señor tiene el tiempo, el Señor sabe cuándo, el Señor sabe por qué de las cosas. El por qué sí y el por qué no. ¿Dónde está su esperanza de todos aquellos que desobedecen a Dios? Es alarmante, hermanos, conocer y tener a nuestro alrededor mucha familia de la cual no ha entregado la vida a Cristo y que están sufriendo por estas circunstancias y que están lamentándose y que a pesar de tantas cosas, a pesar de todo, ellos
no abren el corazón, para que Dios habite en ellos. Yo le pido a Dios por toda mi familia que aún todavía no es convertida. Yo le pido a Dios que cada día habite en cada uno de ellos y que los haga entender. Porque esta pregunta, ¿qué pasará con todos aquellos que no tienen esperanza en Dios? ¿A dónde irán? Nosotros la esperanza que tenemos y que debe de existir, esa fe siempre en nosotros, es que estamos en espera de Cristo Jesús. Y que Él nos va a rescatar, que Él nos va a dar la victoria a pesar de todas las circunstancias. Pero hoy el Señor, hermanos, nos habla y nos dice, venir a mí arrepentido de todo. Pongámonos a cuentas con Dios. Pongamos todo en manos de Dios. Pongamos en Dios nuestra esperanza y nuestra fe. No debemos perder esa esperanza y esa fe. Hermanos, Dios cumple sus promesas y en Él estamos esperando. Le doy gracias a Dios por todo. Le doy gracias a Dios por este tema. Y créanme que busqué temas, pero fíjense que ahorita esta aflicción, esta situación que está pasando en todo el mundo, sabemos que mucha gente tiene temor y que ese temor en nosotros no debe existir. Y hoy el Señor nos ha hablado. Vamos a orar en esta hora, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé esa visión, que nos dé ese entendimiento. Si todavía nosotros desconfiamos, no tenemos esa fe bien cimentada en Él, que nos ayude, que nos dé esa victoria en todas estas circunstancias. Le doy la gloria y la honra a nuestro Dios. Gracias, Padre, te doy en esta hora. Gracias, Señor, porque me permite, Señor, cada día hablar de ti, Padre. Hoy te pido por todos mis hermanos que hoy están, Señor, que estuvieron a bien, Señor, escuchar esta palabra. Yo te pido, Padre, en esta hora que no nada más sea que la hayamos escuchado, sino que la hagamos de nosotros. Padre, en esta hora, Señor, te pido por todos aquellos que no conocen de ti, todos aquellos que desobedecen. Padre, yo te pido bendición, Señor, te pido que lleguen, Señor, en un día, Señor, en su corazón y que ellos puedan, Señor, levantar sus brazos y puedan, Señor, estar agradecidos y dar esa oportunidad de que tú vivas en ellos, Padre. Te doy la gloria y la honra porque tú eres bueno. Te pido por toda la familia, Padre, que aún tenemos, Señor, y que no están, Señor, convertidos, que no conocen de ti, que no quieren dar ese lugar a ti en su vida. Padre, Señor, yo te pido por ellos, Señor. Ten misericordia, Padre, porque aún estamos a tiempo. Ten misericordia de todas aquellas personas que no quieren nada, Padre. Hoy te doy gloria y honra y te pido, Señor, por mis hermanos, por toda la iglesia, por toda tu iglesia, Padre, que nos sigas sosteniendo y que no perdamos la visión de ese camino correcto, que un día estaremos en tu presencia. Te doy gloria y honra desde ahora y para siempre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios porque me ha dado este tema. Le doy gracias a Dios por compartir la palabra y que sea de grande bendición para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios porque también el Señor nos ha sostenido. Dice Ebenezer, hasta que el Señor nos ha ayudado. Hermanos, Dios les bendiga y esperemos vernos pronto. Un saludo para cada uno de ustedes y un abrazo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.